Bienvenidos a un programa más de Pensamiento Libre. Es un programa producido por la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión está con nosotros el doctor Ricardo Vázquez Perales. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Gracias por estar con nosotros. Doctor, el tema de hoy tiene que ver con la biomasa y su aprovechamiento por la humanidad. En ese sentido, ¿nos podría usted comentar algo respecto a la historia del aprovechamiento de la biomasa? Claro, la biomasa es toda la materia orgánica que se produce a partir de la fotosíntesis, derivado de las plantas, cuando realizan realmente ese milagro de convertir los fotones de la radiación solar en enlaces químicos que quedan contenidos en diferentes compuestos, como la glucosa, una infinidad de carbohidratos que existen también y que van transformándose en conjunto con otros minerales en biomasa, en conjunto con proteínas, y que los humanos hemos aprovechado en muchas formas y que realmente la civilización se ha desarrollado en gran medida por el domesticamiento de la biomasa. Eso. Los seres humanos, pues desde que surgió la humanidad, yo creo que uno de los pasos también más importantes fue cómo aprovechar la biomasa como energía. Y en el momento en el que la aprovecharon como leña para proveerse calor y poder cocinar materiales y con ello poder aprovechar los animales que cazaban, se dio una relación que ha durado a lo largo de toda la humanidad, que es el aprovechamiento de la biomasa como energético y también como alimento. Entonces nosotros aprovechamos, todos nuestros alimentos vienen derivados de las plantas, porque las carnes también han pasado a través de las cadenas alimenticias que en un inicio se originaron en las plantas. Es decir, que la biomasa es de alguna manera una medida de la producción fotosintética. En efecto. Eso es. Sí. Y esto de alguna manera está relacionado con la ubicación y posición geográfica de los ecosistemas. Así es. Dependiendo de la latitud y de la altitud y de las condiciones climáticas y ecosistémicas de diferentes lugares, tenemos diferentes producciones de biomasa. Claro, y eso nos ha hecho tener relaciones también diferentes con la producción de biomasa. Y esta producción de biomasa asociada, digamos, a niveles de mayor complejidad de organización de la materia, digamos, esto es algo que, como usted nos dice, en latitudes tropicales habrá, digamos, mayor producción de biomasa y mientras más ascendamos a los polos, menor. ¿Es así? Así es. Va variando la complejidad dependiendo de la latitud, dependiendo de la altitud, dependiendo de muchas condiciones. Por ejemplo, la biomasa acuática también es muy importante y van teniendo una serie de complejidades en las interacciones que hay en los ecosistemas y cómo la energía que partió del sol se va transfiriendo a diferentes animales y a diferentes aplicaciones. El ser humano domesticó la biomasa al primero romper el surco y poder sembrar semillas, y también al poder manejar el fuego, y también al empezar a construir tecnología a partir de la domesticación del fuego. Entonces es cuando puede manejar, por ejemplo, sus primeras herramientas, forjar metales. Eso implica un paso muy importante. Y me imagino que tendrá que ver con el paso de la etapa nómada a la etapa sedentaria. En efecto, esos dos pasos, la agricultura con la domesticación del fuego y un paso hacia la edad de hierro, ¿no? Claro.
Claro. En México, bueno, pues sabemos que tenemos uno de los centros de origen de una de las plantas más importantes de alimentos en el mundo, que es el maíz. Esto, bueno, pues requirió, como dice usted, un largo proceso de domesticación de la biomasa, pero que traducida es plantas cultivadas, entre otras, ¿verdad? Así es. Se va dando una simbiosis entre el hombre y los cultivos y entre el hombre y el uso de la energía. En México se domesticó el cultivo del maíz. El maíz, de ser una espiga en los pastizales, se fue domesticando, se fue mejorando, se fueron seleccionando las semillas. Esto junto con el paso del desarrollo de las civilizaciones. Pero hasta hoy en nuestros días tenemos que la cultura del maíz va ligada a la cultura del uso de la leña. Y en México, pues así como 28 millones de personas utilizan la leña, esto va muy ligado al cultivo del maíz y a preparar el nixtamal. El nixtamal, que es también un descubrimiento de la cultura mexica y de las culturas mesoamericanas, cuece el maíz con cal y lo hace mucho más nutritivo, pero esto va en conjunto con el uso de la leña. En las zonas rurales, el uso de la leña aporta también un sabor especial a las tortillas, y la tortilla y el maíz en sí es el alimento principal de México. Ricardo Vázquez Perales es ingeniero físico industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo su maestría en Ciencia de la Planificación del Desarrollo Regional en un programa conjunto en la Universidad de Dortmund, Alemania, y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kumasi, Ghana. Es doctor en Ingeniería de la Energía con una especialidad en Economía de la Energía. Doctor, este dato de 28 millones de mexicanos que viven teniendo como fuente de combustible la biomasa de leña, es un dato muy importante porque, digamos, los que vivimos en la ciudad normalmente tenemos, digamos, ya no tenemos este tipo de fuente energética, pero viéndolo en este sentido que usted nos dice, es muy importante. Así es. Un energético que normalmente se considera actualmente como un energético de baja calidad en cuanto a la combustión, como es la leña, en comparación con los combustibles fósiles que usamos principalmente en las zonas urbanas, resulta pues destacado como resulta tan importante para la economía familiar en las zonas rurales y especialmente donde los combustibles fósiles no son de acceso para toda la población. El uso de la leña en México es realmente extendido en casi todas las zonas rurales y actualmente en la periferia de muchas ciudades. Es algo que, digamos, es parte del México que mucha gente no ve, pero que resulta una parte fundamental incluso de nuestra cultura. Va ligada al uso de la leña y al uso del maíz. El uso de la leña representa una forma de abastecerse de calor y para cocinar alimentos para las familias cuando no hay el efectivo suficiente para comprar los combustibles y cuando no están disponibles. Pero también representa largas jornadas de trabajo para las familias. En muchas zonas rurales del país el problema de la migración es extendido y la mayor parte de los hombres y los jóvenes han migrado, y las mujeres y niños y ancianos, que son los que se han quedado en los pueblos, tienen que abastecerse de un combustible y recorren a veces distancias de 4 kilómetros, 6 kilómetros o 6 horas de una jornada diaria de recolección de leña para poder cocinarse o para poder darse calefacción. Es muy importante cómo nosotros podríamos desarrollar sistemas tecnológicos o formas en las que las personas que dependen aún de este recurso económico y natural pudieran mejorar su calidad de vida teniendo aún accesible este recurso. Esto va ligado al problema de la deforestación también. Conforme los bosques se han destinado a usos de agricultura, pastoreo, extensión urbana o deforestación para uso comercial o industrial, es menos disponible el recurso biomasa de leña. Entonces, las poblaciones rurales hacen uso de toda la biomasa que pueda hacerse, incluidos los rastrojos, como el olote del maíz. Y
Bueno, de unos años para acá se inventaron dispositivos como son las estufas ahorradoras de leña, los fogones, que también se conocen como estufas Lorena, de la contracción de las palabras lodo y arena. Es un fogón de barro que permite ahorrar hasta un 50% de la leña que se utiliza. Y esto representa un paso importante en la calidad de vida de una persona que utiliza la leña combustible, porque pues, su jornada se reduce a la mitad del trabajo. Y porque estos fogones permiten que la cocción de alimentos se haga adentro del hogar sin emitir humo a la atmósfera que está respirándose dentro del hogar. Entonces, actualmente ya hay una difusión extendida de los fogones, pero esta tecnología pues es importante en México, además que tiene implicaciones para la salud y para la emisión de gases de efecto invernadero. El Dr. Vázquez ha participado en múltiples trabajos y conferencias en congresos académicos en México y en el extranjero. ¿Qué proporción de estufas Lorena se usan en relación al consumo de leña a nivel nacional? No sé si nos pueda dar ese dato. Actualmente es todavía bajo el porcentaje. Podríamos decir que todavía un 10% de la población que usa leña no está usando estufas eficientes. Ni siquiera el 10%. Ni siquiera el 10%. La Secretaría de Salud y varias ONGs han hecho programas extensivos para hacer la adopción de fogones ahorradores de leña, pero realmente falta mucho por hacer. Se necesita mucho trabajo y colaboración tanto gubernamental como de las organizaciones de la sociedad civil. Pero desde el punto de vista tecnología, es una tecnología que usted puede decir está probada y estaríamos más bien en una etapa de difusión. Así es una tecnología probada que utiliza los mismos principios de ingeniería que la termodinámica de otras tecnologías mecanizadas. O sea, ahí se aplica también una cámara de combustión, se utiliza una eficiencia y es una tecnología madura. Entonces, por la parte de la tecnología, incluso ha evolucionado. Hay un nuevo modelo de estufa que fue desarrollado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es la estufa Pazzari, y esa logra incluso ahorrar hasta un 60%. Y eso realmente representa mucho para una familia que depende de la leña. Está muy interesante lo que nos está platicando, doctor, pero tenemos que irnos a una pausa. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Doctor, nos gustaría mucho platicar con usted sobre el aprovechamiento de la biomasa en los residuos municipales y en la industria alimentaria. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, nuestro uso de la biomasa ha derivado en formas que no son tan compatibles con la naturaleza y con los ciclos de la naturaleza. Entonces, en la naturaleza se da un ciclo muy importante que es el ciclo del carbón. El carbón está en la atmósfera, que está en el suelo, tiene un ciclo a través de la fotosíntesis, a través de diversos procesos que digamos que tiene sus balances y sus equilibrios a escala planetaria, a escala geológica. Pero la humanidad ya en el siglo XX y ahora en el siglo XXI ha hecho un uso excesivo del aprovechamiento de la biomasa, pero no de acuerdo a los ciclos geológicos. Y entonces la basura representa un problema en los centros urbanos, un problema de sanidad principalmente, pero también problemas ambientales, donde toda la cantidad de residuos orgánicos con su contenido de carbono, con su contenido de nitrógeno, de fósforo y de diferentes compuestos sintéticos también, en exceso no está dentro de la capacidad de los ecosistemas para poderlo ciclar dentro de un tiempo de capacidad de carga de los ecosistemas, en las ciudades principalmente, y esto va a dar pues, a los ecosistemas, ¿no? Y causa diferentes problemáticas. Benjamín Ortiz Espejel es ingeniero agrónomo, maestro en antropología social y doctor en ciencias, con una especialidad en el manejo de recursos naturales. Ha sido profesor de la Universidad Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
y de las universidades de Coahuila, Guanajuato y Veracruz. Actualmente, las tecnologías han hecho el desarrollo de diferentes alternativas que nos permitirían utilizar la biomasa que nosotros generamos como residuos humanos en las excretas y en las orinas, pero también en los residuos de alimentos y de todo lo que utilizamos, que pudiera ser aprovechable para volverlo a reintegrar a los ciclos. Entonces, por ejemplo, algo importante para la agricultura podría ser que utilizáramos toda la fracción orgánica de residuos municipales, aprovecharlo en un ciclo de producción agrícola. Esto definitivamente tiene muchos problemas y complicaciones para llevarlo a cabo. No es una cuestión nada más tecnológica. Digamos que los sistemas de compostaje, que son los que se utilizan para el procesamiento de los residuos orgánicos, están bastante maduros como tecnología y bastante eficientes. Pero viene una cuestión de cómo organizar a la sociedad, cómo hacer que el gobierno a su vez fomente y promueva este tipo de sistemas. No puede hacerse esto de una manera centralizada, tendría que hacerse de una manera distribuida. ¿Por qué? Porque eso generaría ahorros en lo que sería el transporte y traslado de las basuras, que es uno de los principales costos en la administración de residuos municipales. Y actualmente es centralizado. Y actualmente eso es todo centralizado. Va a un gran relleno sanitario. Así es, todo va a un gran relleno sanitario donde el traslado se realiza a ese lugar, tiene costos grandísimos de toneladas y también tiene impactos importantes, ¿no? Grandes. Si se hiciera esto de manera descentralizada, podríamos tener diferentes centros de compostaje aplicando no tecnologías nada más tradicionales y rudimentarias, sino aplicando lo más moderno que hay de la tecnología para poder hacer el compostaje de la manera más eficiente. Un compostaje puede tardar más o menos unas 12 semanas o más en realizarse hasta que madure la composta, pero aplicando un adecuado areamiento y aplicando actualmente también biotecnología, puede realizarse en unas cuantas semanas un buen compostaje, haciendo un fertilizante orgánico de calidad, que además nos permitiría ahorrar fertilizantes sintéticos. El Dr. Ortiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido coordinador de la Maestría de Estudios Regionales de Medio Ambiente y de Desarrollo en la Ibero Puebla y ha participado en diversos proyectos de investigación y de desarrollo con enfoques interdisciplinarios aplicados al manejo de recursos naturales entre diferentes grupos campesinos e indígenas de México. México, como un país productor de petróleo, durante muchos años tuvo la fabricación también de sus fertilizantes. Pero, pues ya de varias décadas para acá, México ha dejado de fabricar sus fertilizantes e importamos una gran cantidad de fertilizantes sintéticos que representan una pérdida de divisas y además representan contaminación que viene a quedar como nitrógeno excedente en el suelo y en los cuerpos de agua. Si nosotros pudiéramos aprovechar los recursos de la biomasa municipal para nuestra agricultura, por ejemplo, la agricultura periurbana, alrededor de las ciudades tener anillos de agricultura periurbana que sirvieran para darnos alimentos frescos, alimentos no procesados o industrializados, con un fertilizante a bajo costo, cuando esté una sinergia entre las finanzas municipales con la producción agrícola. Eso podría ser posible. Yo visité un caso muy interesante de una comunidad del mercado municipal de Ibadan. Ibadan es una ciudad en Nigeria, de una ciudad de 8 millones de habitantes, donde la mayor parte de la gente vive en barracas, y que tienen un mercado municipal realmente grande, con una generación de residuos tremenda y con un problema de sanidad urbana terrible. Y bueno, allí la Universidad de Ibadan, guiada por un investigador que realmente logró aglutinar un equipo interdisciplinario de agrónomos, gente de la salud, ingenieros ambientales, gente relacionada con la comunidad de ciencias sociales. La comunidad del mercado donó 2 hectáreas de terreno en el corazón del mercado para poder llevar ahí los residuos del mercado y del rastro, de manera que con los huesos del rastro se pudieron moler y sacar el fósforo necesario para el abono,
y con todos los frutales del mercado tener una riqueza en potasio, pero además le agregaron piedra mineral que consiguieron e hicieron un fertilizante organo-mineral. Vázquez Perales se ha desempeñado como instructor en diferentes cursos de posgrado en la Universidad del Sol, en el Centro de Investigación en Energía en la UNAM y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México. Ha trabajado como conductor de proyecto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como consultor de proyecto de telecomunicaciones para la empresa Nixter de México y como ingeniero de análisis de riesgos ambientales en la empresa Ingeniería Integral Profesional. Dos preguntas. ¿Qué porcentaje de los residuos de una familia son orgánicos aquí en México, si tiene ese dato? Y si conoce alguna experiencia en México que se acerque un poquito a esto que nos platica. Cómo no, en México hay también casos ejemplares y el porcentaje de residuos orgánicos en las familias mexicanas varía dependiendo de los centros urbanos y también de los estratos sociales, de los grupos sociales. Por ejemplo, quienes más ingresos tienen utilizan más plásticos, más cartones en envolturas en sus basuras, pero las familias que ocupan su ingreso en principalmente alimentos, la mayor parte de los residuos familiares son orgánicos. ¿80%? Podemos hablar en un rango del 40%, que es el promedio estándar de México, hasta un 60% más o menos, dependiendo de los grupos sociales, de los hábitos que hay. Ahora, hay que considerar que además de los residuos de la basura que nosotros ponemos en los botes de basura, están los residuos humanos. Todas las excretas en México van a dar al drenaje y eso representa una carga a los acuíferos o a los sistemas de tratamiento, que normalmente los sistemas de tratamiento municipales tienen costos también muy elevados en energía eléctrica principalmente para administrarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, los multifamiliares, condominios o lugares donde hay una alta concentración de familias podrían aprovechar los residuos humanos, las excretas, para tener biodigestores dentro, como cisternas, por ejemplo, de los edificios, de los multifamiliares. Y esto podría generar la electricidad del alumbrado público de esas zonas habitacionales. O bien podría proveer el gas que va a dar a las cocinas. ¿Ya existen ejemplos de esto? En México no. Y realmente ahí tendría que hacerse una colaboración, una forma de esquema de cooperación también con la industria de la construcción. Benjamín Ortiz tiene un libro que habla sobre el manejo de recursos naturales entre indígenas totonacos de Puebla y Veracruz. Tiene más de 50 publicaciones en revistas y capítulos de libros científicos. El trabajo académico de Ortiz Espejel está orientado a evidenciar las posibilidades de rescatar de la catástrofe social y ambiental a la que se ha arrastrado el mundo por el nuevo modelo de acumulación urbano-industrial de consumo. ¿Ya existen ejemplos de esto? En México no. Y realmente ahí tendría que hacerse una colaboración, una forma de esquema de cooperación también con la industria de la construcción. Claro, y en relación a la industria alimentaria y la producción de biomasa, ¿qué nos podría comentar? Bueno, en Europa yo he visto varios ejemplos donde a la industria alimentaria se le pone como un requisito obligatorio que todos los residuos que hay en sus procesos, que sean orgánicos, tienen que ser tratados y tienen que ser convertidos en energía. Una ley. Es una ley, así es. Por ejemplo, una industria que produce jugos, que produce enlatados y que desecha una gran cantidad de materia orgánica en cáscaras o pulpas, tiene que procesarlo, y a la industria le conviene también, porque haciendo procesos de biodigestores para producir biogás o con enzimas, procesos enzimáticos para producir biocombustibles modernos, entonces ellos pueden producir una parte de la energía que utilizan en sus procesos, para ya sea las calderas o de la energía eléctrica que se utiliza. Entonces es una ley que produce además una eficiencia energética y una eficiencia económica. Aquí en México la industria alimentaria desafortunadamente no ha tenido ese tipo de regulación acompañado con
la asesoría y el desarrollo tecnológico junto con la industria. Entonces, ahí yo creo que la iniciativa privada junto con las universidades y junto con los gobiernos tenemos una responsabilidad para hacer una transición tecnológica y de organización con la industria alimentaria para que pueda haber este avance para aprovechar los residuos. Toda la industria porcícola, avícola, bueno, representa una cantidad de desechos que van a dar pues, a diferentes formas de residuos, ¿no? Y claro, que es un desperdicio en realidad. Es muy interesante lo que nos comenta, doctor, y seguramente habrá mucho que nos diga en el siguiente segmento, pero tenemos que ir a un corte. Regresamos. Regresamos. Doctor, otra de las aplicaciones de aprovechamiento de la biomasa tiene que ver con los biocombustibles, un tema que ya prácticamente está en el uso de las pláticas y de las charlas, pero ¿qué nos podría usted comentar? ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? Muy bien, los biocombustibles modernos, a diferencia de los biocombustibles tradicionales, como son la leña, el rastrojo agrícola y el carbón vegetal, los biocombustibles modernos han tomado mucho auge a partir de la crisis del petróleo de 1973. Y le llamamos biocombustibles modernos a aquellas formas de transformación de la biomasa en diferentes combustibles a través de procesos tecnológicos ya más avanzados, como pueden ser la conversión de los almidones y de los azúcares en etanol, o bien de aceites en biodiesel, o bien los residuos de desechos en biogás también, o bien hay otras tecnologías también muy interesantes como es la gas de síntesis con el proceso Fischer-Tropsch, donde material sólido de biomasa se puede gasificar. Y bueno, esto fue un proceso que se desarrolló inicialmente para el carbón mineral, pero se puede aplicar para la biomasa vegetal también, y con ello gasificar, por ejemplo, leños, gasificarlos, convertirlos en gas y con ello generar electricidad o bien gas para transporte motorizado. Pero este proceso requiere gran insumo de energía. Sí, requiere energía, pero la cosecha de energía que se obtiene es bastante importante. Qué interesante. En ello, por ejemplo, la UNAM tiene un gasificador que están construyendo para alimentar lo que es la energía del alumbrado público de Ciudad Universitaria con la biomasa de las podas de la propia Ciudad Universitaria, y este gasificador, bueno, convertirá todo ese residuo orgánico en gas, gas de síntesis. Es un ejemplo ya real y concreto de esta tecnología. Así es. Y en ese proyecto yo participé haciendo un sistema agroforestal en el que en lugar de utilizarlo las podas de los jardines, pudiéramos tener sistemas productivos dedicados a producir biomasa sólida para el gasificador. Y esto además se puede llevar también, así como la composta a las ciudades, en distribuido, se puede llevar a las ciudades donde tengamos anillos agroforestales o forestales alrededor de la ciudad que provean de trabajo, generación de ingreso y que hagan un freno al crecimiento de la ciudad con generadores de electricidad a partir de gasificación de síntesis. Pero necesitamos el insumo de biomasa. Yo considero que aún más difícil que lograr la maduración tecnológica es lograr el sistema productivo que nos abastezca de biomasa. Claro. Esto implica una suma de esfuerzos de planificación territorial, de tecnología, de voluntades políticas, y todo esto, digamos, dirigido hacia una seguridad alimentaria y mejor calidad de vida de los habitantes. Así es. La seguridad alimentaria, ¿cómo se liga a esto de los biocombustibles? Actualmente existe incluso una competencia y un debate muy acalorado en torno a los biocombustibles. A los combustibles también se les llama agrocombustibles o bien biocarburantes. El término agrocombustible
viene llevándonos a todo lo que se deriva de combustibles derivados del sistema agrícola. Pero viene un dilema fuerte al que nos enfrentamos. Si vamos a destinar tierra para producir combustibles o vamos a destinar tierra para producir alimentos. Y actualmente nuestro país es deficitario en producción de alimentos. Y una gran población del mundo necesita alimentos y suelo para producir los alimentos. Entonces existe un debate si usamos para energía o para alimentos, y además existe una competencia. Hay una relación muy grande, ¿no? Porque a partir de los sistemas agrícolas nosotros obtenemos nuestros alimentos y nuestra energía, y hoy en día están en competencia. De hecho, el aumento del precio de la tortilla que hubo en el 2008 y que continúa hasta nuestros días no fue algo fortuito. En ello intervino que pues Estados Unidos, como el principal granero del mundo en lo que se conoce como el anillo del maíz, y que ellos destinaron una gran parte de su producción de maíz a la fabricación de etanol. Esto en conjunto con que hay una mayor demanda de granos por parte de países como India y China, y junto también con las pérdidas de agricultura, de las cosechas agrícolas por el cambio climático, pues llevó a una situación en donde los precios de los alimentos aumentaron mucho. El Dr. Vázquez cuenta con múltiples artículos científicos en coautoría con otros especialistas en temas como agricultura sustentable, plantación energética y desarrollo de tecnologías alternativas en diferentes publicaciones arbitradas. De hecho, si el debate se manejara únicamente en términos de lo que aisladamente se puede hacer, yo creo que difícilmente va a haber una conciliación. Pero si buscamos nuevas alternativas que provean alimentos en conjunto con energía y que sean además adoptables por las comunidades y por los campesinos que usualmente se han dedicado a la agricultura, podríamos tener alimentos suficientes para todos y energía también para todos. Cuando la tecnología ha desarrollado sistemas de conversión por ejemplo, del maíz o de la caña en biocombustibles como monocultivo, se aparta eso, es una vía tecnológica hacia el monocultivo y hacia tecnologías que podríamos llamar de primera generación en biocombustibles. Pero actualmente existen otras alternativas que son las tecnologías de biocombustibles de segunda y tercera generación, donde ya el principal insumo para el biocombustible no es el carbohidrato y el almidón, sino que todo tipo de biomasa, puede ser la celulosa o la hemicelulosa, de manera que podamos utilizar los granos para nuestro alimento y la parte que es no comestible, usarla, o bien de especies no comestibles, usarlas para producir el biocombustible. Magnífico. ¿Alguna especie en especial que nos pudiera usted mencionar? Sí, hay varios ejemplos. Y bueno, en ello yo estuve trabajando en lo que son los sistemas agroforestales, donde además quisimos dar un paso para producir biomasa leñosa de alta calidad energética, para producir gasificación de síntesis o bien para combustible tradicional de las familias, en conjunto con alimentos que van sembrados entre los árboles que son fijadores de nitrógeno, las leguminosas. Y ello nos dio como resultado sistemas de producción de alimento más eficientes, de maíz y de frijol, pero a su vez teniendo una producción de leña considerable. Entonces, tenemos ahí un sistema que hace compatible la producción de alimentos con la producción de energía, y aprovechando las tecnologías no más simples de biocombustibles, sino las de segunda y tercera generación. Entonces tenemos ahí un ejemplo. Hay otro muy interesante que es el de la jatropha. Jatropha curcas es una especie de las que se conocen como euforbiáceas, que son aquellas que tienen, cuando uno rompe la hoja, le producen a uno una especie de leche, que es su savia. Bueno, esa especie, su centro de origen es Mesoamérica, y en México hay una gran diversidad de ecotipos y de jatrofas. Entonces hay jatropha desde el norte de México hasta Chiapas y se extiende a Centroamérica. Y los portugueses en el siglo XVII llevaron esta especie a todo el mundo, principalmente a África y a Asia. Pero ellos llevaron solamente un tipo de jatropha, que fue la que se cultivó principalmente en Cabo Verde y en India se llevó. ¿Y qué uso le daba?
Y bueno, la usaban como cerca viva para los cultivos, pero se llevaron una especie que es de consumo tóxico para los humanos. Entonces, pues está como una planta más, ¿no?, que tiene sus funciones ecológicas, pero no alimenticia. En México tenemos, además de la especie tóxica, tenemos una diversidad de especies que pueden servir como alimento y especies de jatropha que se dan en diferentes altitudes, con diferentes condiciones de clima, de viento, así como jatrofas que se dan en el trópico, donde hay mucha lluvia y que eso nos da una diversidad, así como en México, en el maíz somos el centro de origen y tenemos una diversidad de razas de maíz, también tenemos una diversidad de ecotipos de jatrofas. Y la jatropha que es comestible precisamente entra donde puede hacerse una sinergia de aprovechamiento alimentario y energético, porque la jatropha, uno cuando la prensa nos da aproximadamente un 50% en aceite, y ese aceite si uno pone un motor diésel, directamente funciona el aceite de jatropha, no necesita un procesamiento. Si uno le aplica un proceso de transesterificación, entonces tiene uno un diésel de bastante calidad. Pero la pasta residual que queda, si uno utiliza la pasta de una especie que fue de Asia o de África, la tóxica, pues simplemente no la podemos aprovechar de otra forma más que como abono. Pero en México tenemos la posibilidad de domesticar estas especies y utilizarlo como alimento de peces, como alimento de ganado o como para hacer incluso tortas y panes de consumo humano, y tiene un contenido proteico equivalente al de la soya. Entonces, y además que es una especie que sirve para rehabilitar suelos degradados. Tenemos en México un problema terrible de deforestación, de degradación ambiental, y que puede utilizarse para restaurar suelos erosionados. No necesita riego tecnificado, entonces puede hacerse sin desviar agua que utilicemos nosotros para otros usos que son tan importantes, no desviar el agua para el uso energético, sino simplemente con el agua de temporal. Entonces, y hacerse además en sinergias con policultivos, sembrarse con maíz, sembrarse con habas, con ejotes, con otras especies, y de manera que se haga un ecosistema donde los campesinos resulten beneficiados de los avances tecnológicos de la bioenergía, y que además reciban alimentos y que puedan mantener la tenencia de la tierra en su propiedad y no en grandes monopolios territoriales donde una empresa, por ejemplo en Brasil hay empresas que tienen el territorio equivalente al estado de Puebla, donde son monopolios territoriales, ¿no? O bien, nosotros pensamos, Brasil tiene todo un espectro de casos, ¿no? Tanto monopolios territoriales como ejemplos de agricultura campesina, con ecosistemas bien manejados, donde los campesinos tienen una buena ganancia. Como alternativa, Ortiz Espejel propone una nueva relación a la que no duda llamar sustentable, desde la experiencia concreta de los actores sociales que proponen una distinta manera de entender y gestionar las relaciones entre sociedades humanas y sistemas naturales. En México tengo entendido que hay una ley reciente de impulso a la producción de biocombustibles. ¿Es así? Así es. La ley de promoción de biocombustibles, que fue aprobada recientemente y que, busca promover el desarrollo económico del país, también tiene algunos términos de sustentabilidad y, por ejemplo, dice que se puede producir etanol a partir del maíz únicamente cuando haya excedentes de producción de maíz. Entonces, actualmente ya hay un caso en el estado de Sinaloa de una planta que está fabricando etanol a partir del maíz de Sinaloa, que es el principal centro de producción, pero con esta ley, pues actualmente están metidos en un problema legal. Pero ahí es donde vemos, ¿no? Si utilizamos los alimentos nos vamos a poner en problemas, pero si utilizamos otras especies que nos permitan una complementariedad alimentaria y energética, podemos promover la seguridad alimentaria y la seguridad energética en el país con el desarrollo económico y cuidando y preservando el medio ambiente. Desde el punto de vista de formación de recursos humanos, en esta línea de
investigación, aprovechamiento de la biomasa en todas estas experiencias y gamas que usted nos ha comentado? ¿Qué hay en el país? Bueno, actualmente se están desarrollando diferentes programas. Muchas universidades están incorporando el tema de los energéticos y de la bioenergía, pero vamos realmente muchos kilómetros atrás de los que podríamos compararnos como nuestros similares. Por ejemplo, Brasil empezó la investigación sobre bioenergía desde la primera crisis del petróleo, desde 1973. India también nos lleva una ventaja enorme, y en México no le damos ese apoyo. Es verdad, hay algunas universidades y posgrados, pero hace falta muchísimo realmente. Hace falta la especialización, domesticar nuestras propias especies, hacer nuestros propios desarrollos tecnológicos de gasificación de síntesis, de transesterificación, de fabricación de etanol, no con las tecnologías más simples, sino con las más avanzadas. Y además falta mucho de difundirlo y hacerlo apropiable. Y en ello, pues las universidades y la formación de recursos humanos resulta estratégico, porque un recurso humano que ha sido capacitado en la universidad, que tenga además una formación sobre la sustentabilidad, promoverá tecnologías sustentables y promoverá esos acuerdos con la sociedad que vigilarán que no sea incompatible los sistemas alimentarios con los sistemas energéticos, sino que promoverán sistemas sinérgicos. Claro, muy bien, doctor, muy interesante. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Doctor, abordamos ahora un tema muy interesante que sería el aprovechamiento de las microalgas. ¿Qué nos podría comentar? Bueno, las microalgas son otra variedad, otra forma de biomasa, en este caso acuáticas, y que tienen un potencial también importantísimo para la alimentación, para la energía. Las microalgas, bueno, son microorganismos acuáticos que están en los cuerpos de agua, ¿no? En los ríos, en los lagos y en los océanos, y que existe una variedad de especies de microalgas tremendas, ¿no? A partir de las microalgas casi es como se vino derivando la vida también en el planeta, ¿no? Y de las cianobacterias, o sea, bacterias que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis. Hay una bacteria alga, que hasta existe ahí un debate si es bacteria o alga, pero es una cianobacteria, que es el alga espirulina, y que tiene una importancia también muy importante para uso alimentario, y que junto con ella hay otras especies que pueden aportarnos diferentes alimentos y también diferentes formas de generar combustibles. Y estas no competirían con los usos del suelo y se pueden producir en diferentes maneras, ¿no? Bueno, así como México fue el centro de origen del maíz, es el centro de origen del maíz y de la jatropha curcas también tenemos el orgullo de que en México es el sitio de origen donde se domesticó el alga espirulina. En el lago de Texcoco, los aztecas, ellos se dieron cuenta que esa parte del lago era muy salina, a diferencia de las aguas de Xochimilco, donde eran principalmente aguas dulces, y que en la parte de Texcoco se daba mucho un alga verde azul, y que además ellos la empezaron a probar y se dieron cuenta que era muy buen alimento. Bueno, ese alimento tiene hasta un 70% de proteína y además contiene una serie de compuestos químicos que son sumamente nutritivos y preventivos de enfermedades, entre ellos el betacaroteno y una serie de ficobiliproteínas que son preventivos, por ejemplo, de cáncer o antioxidantes. Actualmente, el doctor Ricardo Vázquez Perales es académico investigador del Programa Interdisciplinario del Medio Ambiente en la Universidad Iberoamericana Puebla y es coordinador de la Maestría de Estudios Regionales de Medio Ambiente y Desarrollo en la misma universidad. Entonces,
El alga espirulina actualmente se vende como un producto de suplemento alimentario, pero los aztecas lo usaban como un alimento básico. Y los aztecas, bueno, se dieron cuenta que en esa parte se daba esa alga y construyeron un dique para separar las aguas salinas de las aguas dulces, y con ello promovieron que en esa sección del lago de Texcoco hubiera un monocultivo. La especie que predominaba era el alga, y entonces ellos la podían cosechar. Y ellos se alimentaban con tortillas que eran una mezcla de amaranto con alga espirulina y maíz. Entonces tenían un alimento realmente rico en proteínas y en carbohidratos. Algo que, bueno, era realmente un descubrimiento muy importante. Con la llegada de los españoles lo primero que hacen en el ataque naval con el que derrotan a la Gran Tenochtitlan es destruir el dique. Destruyen el dique y se pierde ese conocimiento que había. Se pierde siglos realmente. En otras partes del mundo, por ejemplo en África, en el lago Chad, la gente también ha descubierto eso. Y hasta la fecha siguen cosechando el alga espirulina. Pero se perdió la domesticación a nivel grande, a nivel masivo, como lo hicieron en la Gran Tenochtitlan. Y fue, bueno, ya en el siglo XX cuando los estudiosos de la ficología, bueno, descubren que esta alga puede utilizarse de forma como alimento, y junto con los descubrimientos de otras algas como la clorela, ¿no? E incluso, por ejemplo, también durante la Segunda Guerra Mundial se identificó que la producción de microalgas podría representar una forma importante para producir alimentos cuando no hubiera disponible campos de cultivo. Porque las algas se pueden producir hasta en frascos, ¿no? En tubos, en peceras, en estanques. Entonces, cuando hay escasez de tierra, cuando hay dificultad para usarla para forma agrícola, se puede producir alga de forma concentrada en un estanque. Y esto, bueno, se hace con tecnología avanzada. Actualmente hay biotecnología que está dando pasos importantísimos en el aprovechamiento de las microalgas, pero también tiene una fase social, y las microalgas están pasando a ser adoptadas por diferentes comunidades rurales en el mundo. En ello, bueno, India también es un ejemplo donde hay organizaciones civiles, ONGs, que se encargan de difundir la técnica de la producción de microalgas como uso alimentario, para uso alimentario. Entonces diferentes comunidades tienen estanques donde cultivan el alga espirulina, le dan sus nutrientes, vigilan las condiciones del agua, y lo han adoptado como una técnica rural, como una técnica comunitaria que les provee proteína de buena calidad. Bueno, México, por ahí de los años 60, hubo una fábrica que se instaló en el lago Texcoco, empezó a fabricar sosa, pero se dio cuenta que tenían un problema con el agua y que las algas invadían su producción. Y se dieron cuenta que era tal el problema que vieron que mejor se dedicaban a producir el alga. Entonces México retomó la producción de alga espirulina y se convirtió otra vez en el centro de producción de alga, y lo logró difundir al mundo. Hubo problemas de administración, problemas técnicos también con esa planta. Se llevó a la quiebra la planta, pero se produjo eso en Estados Unidos, en Asia, y actualmente muchos países producen el alga espirulina y otras especies de alga, y nosotros estamos realmente rezagados en ello, siendo el centro de origen, ¿no? Es decir, no hay experiencias que usted nos pueda comentar ya reales de producción de microalgas. En México, a nivel laboratorio, pero a nivel producción grande no se ha retomado. Importamos el alga, y el alga es un alimento importantísimo para la producción acuícola. Los acuícolas del estado de Puebla, de Veracruz, estarían más que felices si tuviéramos la disponibilidad de microalga para alimentar los peces de una manera económicamente viable. Doctor, nos quedan un par de minutos. ¿Algunas ideas que quisiera usted que nuestro público se quedara con ellas? Bueno, yo quisiera continuar con esta idea de las microalgas, pero ahora para el uso energético. Existen especies para la producción de aceites derivados de las microalgas, como la dunaliela, o bien
Neocloris oleabundis, que produce una cantidad de aceite muy importante que generaría el aceite para fabricar biodiesel sin competir con los alimentos, y esto también, bueno, de una manera bastante compatible con el medio ambiente, y que, bueno, es una tecnología que podemos madurar en pocos años. Producción de aceite a partir de las microalgas. Así es, para producir biodiesel y de ahí al transporte, ¿no? A los automóviles, a las fábricas, todo lo que necesite diésel a partir de la producción de microalgas. Muy interesante. Y también México tiene estas especies, ¿no?, que pueden producir aceites para la energía. El doctor Benjamín Ortiz Espejel actualmente es coordinador del programa interdisciplinar en medio ambiente en la Universidad Iberoamericana Puebla. Doctor, es muy interesante lo que nos ha comentado porque, bueno, vemos que México tiene una gran potencialidad para aprovechar sus recursos de biomasa, de microalgas, de, digamos, los recursos ecológicos que tiene el país, pero esto implica, pues, un desarrollo tecnológico de vanguardia, apoyo legislativo, como lo hemos visto en el caso de Brasil, en el caso de varios países, incluso de África. Y creemos entonces que, pues, usted nos ha aportado una puerta nueva para, pues, nuevas descripciones de alternativas de biocombustibles. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en la próxima emisión del programa Pensamiento Libre.